Bueno, entonces la clase pasada estábamos hablando de operadores autoadjuntos y bueno, yo les he estado dando ciertas definiciones de cómo hacen ustedes para identificar un operador adjunto. Entonces, primero les recuerdo la definición de operador adjunto. El adjunto de un operador lo habíamos definido en términos del producto escalar. Entonces, el adjunto está definido de acuerdo con esta propiedad. Así, ¿no? El adjunto es un operador que satisface esta propiedad. Básicamente fue lo que dijimos, ¿no? Desde el punto de vista del producto escalar. Y en términos de la notación de Dirac, entonces habíamos definido el operador adjunto de la siguiente manera, usando los bras y los que. Dijimos entonces, esto se puede escribir como un si acá. Aquí ponemos el adaga. Aquí el phi y bueno, un complejo conjugado, ¿no? Igual a, bueno, el producto de psi con el operador a y, bueno, no, primero va el phi, luego va el operador a y luego va el psi, ¿cierto? Y entonces en la notación de Dirac esta era la manera de definir el operador adjunto, ¿no? Ahora también nosotros dijimos que era un operador autoadjunto. Y el operador autoadjunto básicamente dijimos que lo que se satisface es que A es igual a adaga, ¿cierto? Es lo que necesitamos. El operador es igual a su adjunto, por eso es autoadjunto, pero además no solamente es suficiente que se satisfaga esto, sino que el dominio de los dos operadores sea el mismo, es decir, el dominio del operador A tiene que ser igual al dominio del operador adaga, entendiendo el dominio como el conjunto de vectores sobre el que actúa el operador, ¿cierto? Como estos son operadores lineales y mapean vectores de un espacio vectorial o del dominio de un espacio vectorial sobre el mismo dominio, entonces acá se sobreentiende que el rango del operador es igual al dominio. Por eso yo no he estado especificando también cuál es el rango, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que tengamos operadores cuyo rango sea distinto del dominio, ¿no? Es decir, que coja un vector de un dominio de un espacio, de un subespacio vectorial y mapee ese vector fuera del subespacio, ¿no? Eso puede ocurrir en la teoría de, en el análisis funcional, pero nosotros ahorita no estamos interesados en eso, ¿no? Entonces, un operador autoadjunto satisface estas dos cosas y se puede escribir en términos de la notación de Dirac de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí simplemente quitan este adaga porque adaga es igual a A. Y entonces la definición de operador autoadjunto se podría entender en términos de este producto escalar, ¿no? De este producto escalar. Ahora, yo la clase pasada, la última vez que nos vimos, les mencioné un teorema, ¿no? El teorema 2 que yo, bueno, el teorema 1 que yo les había escrito, teorema 1, decía que si un operador es autoadjunto, si un operador es autoadjunto, entonces todos sus autovalores son reales, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos que, además, estos operadores pueden tener un conjunto de autovectores, de tal forma que si yo aplico este operador sobre uno de sus autovectores, entonces lo que obtengo es el mismo autovector, pero multiplicado por una constante, ¿cierto? Así definíamos los autovectores. Los autovectores son vectores tales que al aplicar el operador obtengo el mismo vector, pero multiplicado por un escalar, ¿cierto? Y aquí lo que observábamos es que además, si el operador es autoadjunto, entonces este autovalor era un número real. Es decir, demostramos que A es igual al complejo conjugado, ¿no?
Es decir, es un número real, una propiedad que se satisface para los números reales. Y este teorema permite además escribir de otra manera la ecuación de autovalores para los BRA, ¿no? Entonces, en este caso, la ecuación, bueno, lo ponemos así. Como consecuencia, la ecuación de autovalores para el BRA, que recuerden nosotros habíamos escrito lo siguiente. Habíamos escrito esto, ¿no? Vamos a poner el BRA. Habíamos escrito que el BRA operaba entonces con ADAGA, ¿cierto? Y aquí en el autovalor aparecía el complejo conjugado del autovalor y aparecía el BRA, ¿no? Es decir, la ecuación de autovalores era de esta forma. Para un operador autoadjunto, ADAGA es igual a A, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí. ADAGA igual a A, lo que tenemos acá. Pero además se satisface que el autovalor es un número real. Entonces, esta ecuación que está aquí, esta ecuación de autovalores para el BRA, se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir de la siguiente manera. Podemos escribir esta ecuación ahora de manera totalmente análoga a la ecuación del ket, pero bueno, quitamos aquí entonces el ADAGA y aquí dejamos el valor A. Entonces miren que la ecuación es totalmente análoga a la que teníamos para el ket, ¿no? Para un operador autoadjunto, esta es la ecuación de autoestados y autovalores del operador A. Para un BRA, la ecuación que se satisface es totalmente análoga, ¿no? Simplemente hay que cambiar el BRA por el ket y obtienen la misma ecuación. Esto es válido únicamente cuando el operador es autoadjunto, únicamente en ese caso. Ahora vamos a mirar otro teorema que es importante saberlo y es el siguiente. Entonces, teorema 2. El teorema 2 me dice lo siguiente: los autoestados correspondientes a distintos autovalores de un operador hermítico o autoadjunto en general, ¿cierto? Autoadjunto, deben ser ortogonales. Deben ser ortogonales. ¿Sí? Este es otro teorema. Entonces, si nosotros tenemos dos autoestados que tienen distintos autovalores, esos dos autoestados deben ser ortogonales. Es lo que me está diciendo este teorema y tenemos que probarlo, ¿no? Entonces, aquí ponemos la prueba. ¿Cómo se prueba esto, no? Entonces, consideremos primero la siguiente ecuación de autovalores, que la voy a poner aquí mismo, ¿no? Consideremos esta ecuación. Supongan que yo tengo un autoestado que vamos a llamar un phi1, pongámoslo acá como un phi1, que es autoestado del operador autoadjunto A con autovalor A sub 1, ¿cierto? Consideremos este autoestado. Y además consideremos otro autoestado del operador A que tiene un autovalor en principio diferente. Es decir, ahora consideremos un autoestado phi sub 2 que tiene un autovalor diferente A sub 2, ¿no? Así, consideramos estos dos autoestados. Debido a que este operador es autoadjunto, entonces se satisface lo siguiente. Voy a escribir acá. Se satisface que usamos esta propiedad. Vamos a usar esta propiedad, ¿no? Se satisface esta propiedad, ¿no? Pero esto escrito de otra manera es lo mismo que decir esto, ¿no? Acá pongo un menos y acá pongo un 0, ¿no? Así, ¿cierto? Aunque este 0 debería quedar fuera, acá. Como ambas cosas son lo mismo, al restarlas tiene que dar 0 porque toman en cuenta que estas dos cantidades que están aquí son elementos matriciales, ¿cierto? Son números. Entonces, al restarlos da 0. Pero vamos a hacer, en vez de hacerlo en este estado phi, en este estado psi, los vamos a hacer para los dos autoestados que escribí aquí, ¿no? Para phi 1 y para phi 2. Entonces, aquí más bien pongo phi 1
¿cierto? Y acá pongo phi2, phi1, phi2. Entonces aquí tengo que poner phi2 y acá pongo phi1, phi1. Y empiezo a operar. Primero, miren que si yo aplico este A sobre phi1, este A sobre el bra, ¿qué debería salirme acá afuera? Si yo aplico A sobre el bra, ¿qué debería salir? El A conjugado. Pero este es un operador autoadjunto. Entonces, ¿qué pasa con el A conjugado? Vuelve a conjugar. ¿Cómo? Se vuelve a conjugar. Pues el A conjugado es igual al A, ¿no? Entonces, ¿qué pongo Sí, aquí? Solamente el A. solo el El A. A. Porque es un operador autoadjunto. Si es un operador autoadjunto, entonces pongo solamente el A. Y me queda aquí phi1 con phi2 y aquí está el complejo conjugado, ¿no? Así, sale simplemente el A1, ¿no? A1, A1, A1. Porque estoy aplicando sobre el bra. O sea, usan esta ecuación, ¿no? Pero para este caso particular, para el primer caso que está aquí. No, para este caso, ¿cierto? La ecuación análoga, pero en términos del bra. Entonces sale el A1 y no necesito ponerle complejo conjugado porque como el operador es autoadjunto, sus autovalores son reales. Entonces por eso no se lo pongo. Aunque sí se lo dejo aquí al producto escalar, porque el producto escalar, cuando quito el complejo conjugado, tengo que cambiar el orden de los argumentos. Entonces por eso sí se lo dejo. Mientras que el segundo término vuelven y aplican sobre el bra. Entonces si aplican sobre el bra, aquí les aparece A2 y les va a aparecer entonces esta cantidad que está aquí, ¿no? Phi2 acá y en el segundo argumento aparece phi1, ¿no? Simplemente están aplicando A al bra, al bra. Ahora, toman en cuenta que cuando uno aplica el complejo conjugado, cambia el orden, ¿no? Entonces esto se puede escribir de manera ya simplificada como A1 menos A2 multiplicado precisamente por este producto escalar que está aquí. ¿Cierto? Porque miren que lo único que hice fue cambiar el orden aquí de los argumentos en el producto escalar, porque toman siempre en cuenta que cuando hay un complejo conjugado se debe cambiar el orden. Entonces cambio el orden, queda phi2, phi1, lo factorizo y me queda lo que está abajo, A1 menos A2 por phi2, por el producto escalar entre phi2 y phi1. Pero entonces, ponemos aquí, por lo tanto, si nosotros tenemos que A1 es diferente de A2, entonces, ¿qué pasa con este producto escalar? ¿Cuánto debe valer? ¿Debe valer qué? Si A1 es diferente de A2. ¿Cuánto debería valer este producto escalar? ¿Cero? Cero. Cero. Cero, ¿no? Cero porque si A1 es distinto de A2, entonces este número es distinto de cero. Pero yo estoy diciendo que esto tiene que ser igual a cero, ¿no? El producto de estos dos números debe ser cero. Como debe ser cero, que es lo que tenemos acá arriba, entonces, si este es distinto de cero, porque A1 es distinto de A2, lo que es cero entonces es el segundo término de este producto, ¿no? El producto escalar. Esto debe ser cero, ¿cierto? O dicho de otra manera, los estados, los autoestados, phi1 y phi2, pongo así, phi1 y phi2 son ortogonales. Son ortogonales, ¿cierto? Son ortogonales porque su producto escalar vale cero. Entonces, esto demuestra el teorema, ¿no? Si autoestados correspondientes a distintos autovalores, si dos autoestados correspondientes a un operador tienen distintos autovalores, entonces deben ser ortogonales. Es lo que está diciendo este teorema. Ahora, ¿qué ocurre si ambos son iguales, no?
Si ambos son iguales, entonces en principio este producto es distinto de cero, ¿no? No son ortogonales. Es decir, si A1 llega a ser igual a 2, entonces Φ1 con Φ2 no son ortogonales. Y no solo no son ortogonales, sino que son dos estados que son degenerados, es decir, que tienen el mismo autovalor, ¿cierto? Pero no solo ellos, sino cualquier combinación lineal de ellos dos, de Φ1 y Φ2, tendrán también el mismo autovalor. Entonces hay un conjunto de autoestados que son degenerados, que tienen el mismo autovalor. Si los autovalores fueran iguales, estos autoestados no serían ortogonales y serían degenerados, ¿no? Igual que cualquier combinación lineal entre esos dos estados. Sin embargo, siempre es posible que si uno tiene un conjunto de estados que son linealmente independientes, pero que no son ortogonales y que son degenerados, ¿cierto? Siempre es posible generar un proceso de ortogonalización y hacer una recombinación lineal de estos estados para obtener nuevos estados que generen un conjunto ortogonal. Es decir, si ustedes tienen un conjunto de vectores que son linealmente independientes, pero no son ortogonales, entonces siempre es posible hacer una combinación lineal de los vectores de ese conjunto y obtener un nuevo conjunto que sea ortogonal. Es decir, siempre es posible hacer un proceso de ortogonalización. Y en nuestro caso, además, es posible definir que modificar la norma para que los estados tengan norma 1, ¿no? Además, es posible normalizarlos. Entonces, siempre es posible ortonormalizar un conjunto de vectores. ¿Cómo se hace eso? ¿Alguna idea? Si ustedes tienen un conjunto de estados o de vectores que son linealmente independientes, pero no son ortogonales, y además son autoestados degenerados por lo que les estoy diciendo acá, es decir, tienen el mismo autovalor asociado a un operador. Entonces, ¿uno cómo hace para ortogonalizarlos? ¿Alguna idea? ¿Se normalizan? No, eso solo sería normalizarlos, pero ¿cómo hago que se vuelvan ortogonales? Con un desfase. No. Se los escribo aquí para que les queden las notas, ¿no? Si A1 es igual a A2 igual a algún A, ¿cierto? Entonces, primero, escribo acá, digamos, no estoy poniendo la notación de ket, pero ya saben que esto pertenece a un ket, ¿no? Entonces, Φ1 y Φ2 no son ortogonales, y además son estados, bueno, autoestados degenerados del operador A, ¿cierto? Porque tienen el mismo autovalor. No son ortogonales y además son autoestados degenerados del operador A. Sin embargo, siempre es posible que un conjunto de estados linealmente independientes, estos son dos estados diferentes, ¿no? No estamos considerando que sean iguales, sino son dos estados independientes. Siempre es posible que un conjunto de estados linealmente independientes y no ortogonales sea reemplazado por un conjunto de estados ortonormalizados. Esto siempre es posible, con la misma dimensión. Es decir, si tengo 10 estados que son linealmente independientes pero no son ortogonales, es posible recombinarlos, ¿cierto? Hacer una combinación lineal de esos estados y formar un nuevo conjunto de estados ortonormales con la misma dimensión. O sea, también otros 10 estados, pero que sean ortonormales. ¿Cómo se hace esto? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de cómo se hace esto? Digamos,
Esto se ve en los cursos de álgebra lineal, ¿no? Lo escribo por aquí mismo, ¿no? Se debe usar el procedimiento de ortogonalización o ortonormalización, como quieran, de Gram-Schmidt. ¿Alguna idea qué es esto? ¿O no? Un ejemplo. Supongan un conjunto de dos vectores no ortogonales, dos vectores que no son ortogonales y linealmente independientes, ¿no? Que ustedes van a llamar como quieran, ¿no? Los vectores, para usar notación usual de álgebra lineal, U y B. U y B. Son dos vectores tales que no son ortogonales, ¿no? Es decir, si ustedes hacen el producto escalar entre U y B, da distinto de 0. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, de aquí, lo único que estoy diciendo es que si ustedes hacen esto, el producto escalar entre esos dos vectores, esto les da 0, ¿cierto? Y bueno, dejemos el producto escalar en la notación de Dirac. Así. No les da 0, ¿no? No son ortogonales. Son linealmente independientes, pero no son ortogonales. ¿De qué manera uno puede construir un par de vectores que sí sean ortogonales? El mismo par de vectores, ¿no? Entonces, usan el procedimiento de Gram-Schmidt. Ese procedimiento me dice que lo único que tengo que hacer es una combinación lineal de estos dos vectores, hacer alguna combinación de estos dos vectores para obtener dos nuevos vectores que sí son ortogonales. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Definimos el vector siguiente. Entonces, definen un vector W que es igual, por ejemplo, al vector B menos lo siguiente. Aquí ponemos el vector U. Producto punto. El vector U. Aquí ponemos U con U, ¿cierto? Y aquí, ¿qué pondríamos? B con U, ¿cierto? Así, ¿cierto? Si definimos este nuevo vector, entonces des en cuenta que lo escribo acá abajo. Por lo tanto, ¿qué pasa si ustedes ahora hacen el producto escalar? No de B con U, sino de este W con U. ¿Cuánto valdría esto? Valdría simplemente, el primer término sería evidentemente B con U, ¿cierto? Que es este término que está aquí, B con U. El segundo término sería menos, esta cantidad que está acá es un número, es la división entre dos números porque los productos escalares son números, ¿no? Es un coeficiente constante. Entonces acá solamente tengo una combinación lineal. Menos esto, multiplicado por el producto escalar entre ¿qué? Entre U con U. ¿Sí o no? Pero esto es igual a ¿qué? Esto es igual al producto escalar de B con U menos, y miren que aquí estos dos términos se van a cancelar, este término se cancela con este, son dos números iguales, menos el producto escalar de B con U, así. ¿Y esto es igual a qué? Igual a 0, igual a 0. Entonces lo único que hice fue hacer una combinación lineal de los dos vectores, obtener un nuevo vector W, tal que W es ortogonal, ortonormal, ni siquiera es simplemente ortogonal, sino es ortonormal con U.
es ortonormal con E. Y entonces defino un nuevo conjunto de vectores, ¿cierto? Por lo tanto, el nuevo conjunto de vectores ortonormales, o bueno, pongámoslo así nada más, ortogonales es, este sería un B', o como quieran llamarlo, es este conjunto que está aquí, W con U. Estos dos sí forman un nuevo conjunto ortogonal de vectores. Simplemente hice una combinación lineal de los dos. Ahora, esto es válido no solamente para espacios vectoriales de dimensión 2, como el caso del spin del electrón, sino que es válido en general para un espacio de dimensión arbitraria, ¿no? Este proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt es válido en general para espacios vectoriales de cualquier dimensión. Y simplemente hay que usar una especie de procedimiento inductivo para ir construyendo a partir de combinaciones lineales los nuevos vectores que son ortogonales. En todo caso, lo que a ustedes les tiene que quedar claro es que si ustedes tienen autoestados degenerados en un operador, es decir, autoestados que tengan el mismo autovalor y que entonces no son ortogonales, siempre es posible recombinarlos, hacer una combinación lineal de esos estados para formar nuevos autoestados que sí son ortogonales y que tienen distintos autovalores. Entonces, mientras no se especifique lo contrario, nosotros vamos a considerar que este procedimiento de ortogonalización fue asumido, ¿no? Ya se hizo. Y por lo tanto, consideramos que los autovectores independientes de un operador autoadjunto son todos ortogonales, ¿no? Es decir, esto lo estoy haciendo aquí para librarme del problema de la degenerancia de los autoestados, porque siempre es posible hacerlo, ¿no? Entonces, de aquí en adelante consideramos que todos los autoestados asociados a un operador autoadjunto son todos ortonormales, ¿no? Es decir, además consideran que la norma de estos autoestados vale 1, ¿cierto? O el producto escalar entre dos autoestados diferentes es igual a la delta de Kronecker, ¿no? Lo que ya habíamos visto, ¿no? Se satisface la condición de ortonormalidad. Se satisface la condición de ortonormalidad. Entonces, de todas formas lo escribo acá. Mientras no se diga lo contrario, consideramos que el conjunto de autoestados de un operador autoadjunto es ortonormal. Es decir, satisface lo siguiente, satisface que el producto escalar entre dos de sus autoestados, siendo dos autoestados cualquiera que llamamos phi con i y phi con j, esto es igual a la delta y j, ¿cierto? Es lo que vamos a considerar. ¿Por qué lo consideramos? Porque siempre es posible reconducir un conjunto de estados degenerados a un conjunto de autoestados ortogonales con autovalores diferentes, ¿no? Tiene autovalores diferentes por el teorema 2. Si los estados son ortogonales es porque sus autovalores son diferentes, ¿no? Son diferentes. Y bueno, tomando en cuenta esto, entonces hay una pregunta que uno se hace, ¿no? Que básicamente se hace, no se hacen esta pregunta en los libros en realidad, sino que lo asumen, ¿no? En la mayoría de los libros de mecánica cuántica asumen que este conjunto de autoestados de un operador autoadjunto es un conjunto completo. Es un conjunto completo. ¿Y qué significa que sea un conjunto completo? Que genera todo el espacio vectorial. Genera todo el espacio vectorial. O dicho de otra manera, es una base del espacio vectorial. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos un espacio vectorial, que es el espacio de los ket. Aquí definimos un operador que actúa sobre ese espacio vectorial. Y ese operador tiene asociado cierto conjunto de autoestados, tal que cuando aplican sobre el autoestado se obtiene un autovalor, ¿cierto? Una constante multiplicado por el mismo estado. Ahora, lo que estoy diciendo es que la mayoría de los libros asumen que estos autoestados, este conjunto de autoestados del operador A, por ejemplo, es un conjunto completo que significa forman una base vectorial. Forman una base vectorial. Pero esta afirmación, y que la usa Dirac en sus escritos y la usa la mayoría de los libros de mecánica cuántica, no es cierta en general, ¿no?
Es válida únicamente para espacios de dimensión finita, mientras que para espacios de dimensión infinita, ahorita con el teorema espectral vemos muchos problemas en la notación de Dirac, ¿no? Mientras que para espacios de dimensión infinita a veces es válido y a veces no. ¿Sí? Ahorita lo miramos, ¿no? En todo caso, lo voy a escribir aquí. Hacemos una definición, ¿no? Definición. ¿Qué es un conjunto? Conjunto completo. Un conjunto completo de autoestados, ¿no? O de autovectores. Conjunto completo de autovectores. ¿Cuándo se dice que algo es un conjunto completo de autovectores? Un conjunto completo de autovectores es un conjunto de de autovectores ortonormalizados que forman una base del espacio vectorial, que nosotros habíamos llamado B, ¿cierto? Es decir, si este conjunto de autoestados ortonormales del operador A forman una base del espacio vectorial, es decir, generan todo el espacio vectorial, ¿cierto? Entonces se dice que ese conjunto es un conjunto completo de autovectores. A eso se refieren con que sea completo, que formen una base del espacio vectorial completo, del espacio de los que. Sin embargo, esto es válido para espacios vectoriales de dimensión finita, pero no es válido para espacios de dimensión infinita en general, ¿no? Entonces lo escribo aquí. Para espacios vectoriales de dimensión finita, los autoestados de un operador autoadjunto forman un conjunto completo, ¿cierto? Forman un conjunto completo, que significa, dicho de otra manera, son una base del espacio vectorial completo. Y eso lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo miramos esto, no? Entonces, toman en cuenta que cualquier operador en un espacio vectorial de dimensión finita, de dimensión n, tiene una representación matricial n por n, ¿no? Entonces, aquí tomando en cuenta que en un espacio de dimensión n, el operador tiene una representación matricial n por n, ¿cierto? N por n, aunque acá, dejémoslo así. N por n. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, si nosotros queremos escribir esta ecuación de autoestados y autovalores, la podemos escribir de manera matricial, ¿no? Donde tenía la ecuación. Cojamos esta que está aquí, ¿no? Entonces, la ecuación de autovalores, que está aquí, esta ecuación, es una ecuación matricial, ¿cierto? Matricial, donde A es una matriz n por n, este ket sería entonces un vector columna con n componentes, y estos serían los autovalores asociados, ¿no? Serían los autovalores asociados. ¿Y cuál es la condición para que encontremos las soluciones no triviales de esta ecuación? La condición para encontrar las soluciones no triviales de esta ecuación, ¿cuál es? ¿Cómo hacen ustedes para encontrar las soluciones no triviales de esta ecuación? Esa no es la fórmula que haciendo despeje queda para calcular con el determinante. Eso, con el determinante. Con el determinante, ¿no? Y entonces,
toman en cuenta que las soluciones no triviales son las soluciones distintas de cero, ¿no? La trivial es cuando el autoestado vale cero. Para nosotros no nos interesan las soluciones triviales, ¿no? Nos interesan las soluciones no triviales y esas soluciones se obtienen cuando ustedes hacen esto. Cuando el determinante, lo escribimos en esta notación, de A menos este A por la identidad, ¿cierto? Esta identidad en el espacio vectorial en el que estamos trabajando, ¿no? También es una matriz n por n. Cuando esto es igual a 0. De aquí ustedes obtienen las soluciones no triviales de esta ecuación matricial que está acá arriba, ¿cierto? Ahora, la expansión de este determinante, me da un polinomio de A, un polinomio en A de grado n, ¿no? Produce un polinomio en A, en este A, de grado n precisamente. Es decir, produce algo por el estilo una a la n multiplicado acá por algún coeficiente, ¿cierto? Este A va arriba. Un polinomio, ¿no? Más c n menos 1 multiplicado por a la n menos 1, más etcétera, ¿no? Un polinomio de grado n. Si ustedes resuelven este determinante que está aquí, van a obtener un polinomio de grado n en el valor, en esta variable a, ¿no? Un polinomio en a de grado n. El cual, ¿cuántas soluciones tiene, no? ¿Cuántas raíces tiene ese polinomio? ¿N? N raíces, el cual tiene n raíces. Cada raíz es un autovalor. Eso es lo que tienen que ver aquí. Cada raíz es un autovalor. Y si cada autovalor es diferente, entonces debe corresponder, tomando en cuenta que nosotros estamos considerando acá que la base está ortonormalizada, cada autovalor va a ser diferente. Y debe corresponder entonces a n autovectores diferentes, ¿no? Por cada autovalor tenemos un autovector. Si hay n raíces, entonces ¿cuántos autoestados hay? Hay n autoestados diferentes. Como nosotros consideramos que este conjunto es completo, no que sea completo, sino que está ortonormalizado, entonces todos estos autovalores van a ser diferentes. Son n raíces que me dan n valores diferentes de A, n valores diferentes. Y como hay n valores diferentes de A, entonces deben haber n valores diferentes de estos autoestados, ¿cierto? Entonces aquí, como hay n valores diferentes de este A, ¿cierto? Son n raíces, entonces hay n autoestados, ¿no? Diferentes. N autoestados diferentes. Pero esto coincide exactamente con la dimensión de la base del espacio vectorial, porque esto es un espacio vectorial de dimensión n, ¿cierto? Consideramos un espacio